Bien, os voy a presentar al profesor de hoy, Antonio Muñoz Herrera, que tiene una gran trayectoria como arqueólogo. Se recibió de arqueólogo en la Universidad Complutense de Madrid, es egiptólogo por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, ha realizado una estancia de estudio en el Departamento de Egiptología de la Universidad de Tübingen, en Alemania. Ha trabajado, tiene experiencia de campo arqueológica, evidentemente, tanto en España como en el extranjero, y actualmente forma parte del proyecto C2 en Luxor, dirigido por el doctor Pérez Axino, y formando parte también de la Universidad Complutense como responsable del Sistema de Información Geográfica. Se ha centrado sobre todo en los estudios del ámbito tebano, del paisaje arqueológico, y muchos de vosotros yo sé que le conocéis porque es uno de los profesores más habituales, no me cuesta demasiado convencerlo, para nuestros cursos online. De hecho, dentro de 15 días va a impartir un curso relacionado con esta conferencia, el que hemos titulado Un lugar para vivir, las ciudades en el Antiguo Egipto. Por lo tanto, agradezco a todos la asistencia a esta conferencia y Antonio, yo me quito del medio como de costumbre y te escuchamos. Gracias. Antes de nada, Laura, me dicen por línea interna que hay gente que está intentando entrar, que la tendrías que aceptar para que pueda entrar, que debe estar como en lista de espera o algo así. Hecho. Nada. Comenzamos, dándoos la bienvenida a todos. Me alegra ver que venimos de todas las partes del mundo con un mismo interés, ¿no? Que al final es lo que nos une, que es pues esta pasión que tenemos por Egipto. Y qué mejor manera de acercarnos a esta pasión que con este hallazgo y con este gran descubrimiento que se ha hecho en las últimas semanas, en el último mes, ¿no? Que es cuando se ha anunciado. Un hallazgo que va a cambiar muchas de las interpretaciones que tenemos de la necrópolis tebana, y que además promete darnos muchas noticias en el futuro y quién sabe si hacer más conferencias de este tipo, porque el descubrimiento acaba de comenzar prácticamente. Vamos a ver que es una pequeña porción de todo lo que queda por descubrir de esta nueva ciudad. Vamos a ver que en realidad no es tan nueva ni es un nuevo descubrimiento, ¿no? Que hay una labor también de marketing por parte del Estado egipcio muy inteligente por su parte, pero que realmente ya teníamos algunas noticias relacionadas con posibles asentamientos en esta zona de la orilla oeste tebana. Y de esa manera, en realidad, nos vamos a acercar a un descubrimiento que es interesantísimo, sobre todo porque es una pequeña cápsula del tiempo, que es lo que ocurre con estas ciudades que quedan sepultadas de manera muy rápida, que se abandonan de manera precipitada y de alguna manera no sufren una destrucción que permita destruir todo el registro arqueológico, de manera que cuando la empezamos a excavar nos damos cuenta que está congelada prácticamente en un momento concreto de la historia, ¿no? Una ciudad de la que hemos ido viendo fotos a lo largo de estas últimas semanas en las diferentes redes sociales, en notas de prensa, en ruedas de prensa que ha hecho el propio gobierno egipcio y que nos están empezando a ayudar a interpretar. Hay que hacer quizá un pequeño disclaimer a esta conferencia. Y es que la mayor parte de la información que vamos a compartir hoy en realidad es un conjunto de todo lo que nos han contado. Nos faltan todavía las grandes publicaciones científicas que tienen que salir de todo este hallazgo, que es realmente lo que nos importa desde el punto de vista académico, es decir, un estudio pormenorizado y que nos cuenten detalladamente cómo se ha excavado, qué es lo que ha salido, en qué condiciones, etcétera, etcétera, porque quizá uno de los mayores problemas interpretativos que tenemos es que es una ciudad que, por lo que nos han contado, se ha tardado en excavar apenas 7 meses este área que vemos en pantalla de esta parte de la ciudad, ¿no? Excavar una extensión de esta magnitud y con esta potencia arqueológica en un espacio de tiempo tan corto, pues nos hace de momento tomar con precaución las noticias que llegan y, como os digo, intentar esperar, ser pacientes a las publicaciones científicas que me imagino que llegarán en los próximos meses y que nos darán mucha más información de lo que aquí se halla. Lo que yo os voy a contar en realidad forma parte de lo que ya nos ha contado el propio gobierno egipcio, así como algunas de las interpretaciones que yo os puedo hacer a vuela pluma, un poco en base a las imágenes que tenemos y a lo que yo he podido fijarme en ellas, porque, como digo, no tenemos una gran documentación científica a la que agarrarnos. Como os decía, este hallazgo va a cambiar
de manera muy importante la interpretación que teníamos de todo este espacio que veis aquí, de la gran necrópolis tebana, ¿no? El gran asentamiento funerario de Egipto junto con la otra gran necrópolis, que es la necrópolis de Saqqara en el norte, un espacio que comprende más de 400 tumbas, las grandes tumbas reales del Reino Nuevo con el famoso Valle de los Reyes, toda una línea de templos funerarios, veis, justo en el límite de la línea de cultivo, destinados al culto a la figura de los diferentes faraones. Todo un queso gruyère, como veis, una zona montañosa, desértica, horadada completamente con cenotafios, más de 400 tumbas de todas las cronologías, ¿no? Vamos a tener desde tumbas del Reino Medio hasta épocas muy tardías ya del tercer periodo intermedio en toda la necrópolis, un espacio ocupado durante más de 1000 años prácticamente de manera ininterrumpida, donde se enterraron los grandes hombres y mujeres de la sociedad egipcia del Reino Nuevo, y también con una mezcla muy particular, porque vemos toda esta área de tumbas con las zonas de Deir el-Bahari, ¿no? Tan importantes, con el gran templo de Hatshepsut, los grandes templos funerarios en el límite cultivable y, por supuesto, una zona urbana ya conocida y de sobra conocida por todos, que es el poblado de los artesanos de Deir el-Medina, que además va a tener una relación muy importante con lo que va a ocurrir en este nuevo descubrimiento, porque por lo que nos ha contado Zahi Hawass, que es el director de todo este descubrimiento, parece ser que la ciudad va a acabar conectada prácticamente a esta nueva ciudad de Deir el-Medina. Por lo tanto, tendríamos un gran complejo urbano. Y digo que va a cambiar particularmente toda esta interpretación porque no teníamos un gran núcleo urbano reconocido en esta zona de Tebas. Hay que recordar que la mayor parte de la ciudad, digamos, de viviendas, estaba en la otra orilla del río, en el lado oeste, como se acostumbra, por otro lado, en la civilización egipcia. Sabemos que el lado oeste del río se dedica a la zona urbana y religiosa y la parte oeste al mundo funerario, en una relación simbólica con esos ciclos solares, ¿no? El lugar por donde se pone el sol va a ser el lugar por donde se entierre. Os digo que es interesante este aspecto porque teníamos ciertas particularidades que nos daban a entender que podría haber algo, ¿no? Teníamos el asentamiento, por supuesto, de Deir el-Medina, que creíamos que era un hecho aislado porque se encuadra dentro de la propia necrópolis. Esto que veis aquí abajo es el templo de Medinet Habu, el templo funerario de Ramsés III, aunque en realidad es un templo religioso anterior. Ya en época de Hatshepsut se construye un primer templo. Aquí habría una especie de lago artificial al que llegarían las barcas con canales artificiales realizados desde el Nilo, un lugar de culto muy importante porque este Medinet Habu es el lugar donde las fuentes nos cuentan que nacieron los dioses primigenios y desde época muy temprana en la actividad tebana, este lugar va a ser muy importante estableciendo un eje con el otro lado del río y prácticamente en línea recta conectando con el templo de Luxor, ¿no? Lo que ocurre es que este templo de Medinet Habu marcaba de alguna manera el límite sur de la necrópolis. En el lado norte teníamos la zona de Drabu el Naga, junto con el templo funerario de Seti I, que está prácticamente enfrente, y digamos que teníamos esas dos líneas que marcaban por el norte y por el sur los límites de los enterramientos. Esto que veis aquí es el famoso Valle de las Reinas. Digamos que en todo este espacio interior es donde se desarrollaba la vida funeraria. Y por lo tanto nos costaba identificar, a menos a priori, o nos faltaría encontrar un sentido lógico a que hubiera grandes zonas urbanas en el interior, digamos, de este área sagrada. Lo que ocurre es que en época de Amenhotep III se va a construir todo un complejo en la parte al sur de este templo de Medinet Habu, con la zona de Malkata, esta que os señalo aquí, y toda una serie de construcciones anexas, grandes palacios, zonas de villas para los altos oficiales, que se creían destinadas a la celebración de este festival Hefsed. El festival Hefsed es uno de los principales festivales en el mundo egipcio, destinados a ensalzar la figura del faraón y renovar los poderes vitales a lo largo de su vida. Es un festival que se celebraba generalmente a los 30 años de reinado y que se iba repitiendo cada pocos años a partir de ese año 30, ¿no? Pensábamos que esta zona de Malkata, que es como se le llama al palacio de este Amenhotep III, estaba destinada a ese festival Hefsed, como digo, y que parecía en algún punto aislado. Había hipótesis muy interesantes, sobre todo relacionados con la época posterior, justo posterior a este reinado de Amenhotep III. Estamos hablando aproximadamente del 1400 a.C., 1350,
¿Dónde va a llegar este famoso faraón Akenatón, ¿no? Que va a establecer una herejía, una especie de monoteísmo dedicado al dios Atón? Y parecía estar relacionado, como os digo, esta ciudad, en el sentido de que algunas fuentes nos apuntaban de que se abandonó Tebas y se fue a Tel el Amarna por el hecho de que hubo una serie de pestes en la ciudad y la construcción del Malcata podría corresponder precisamente a ese intento de alejarse la corte principal del faraón del núcleo principal de la ciudad, ¿no? Hay diferentes hipótesis. Lo interesante para nosotros es que aquí teníamos un núcleo aparentemente urbano, es decir, con una zona de palacio y una zona de asentamientos de villas para los altos oficiales, pero no teníamos ningún registro más. Lo que ha sucedido es que empezamos a poder conectar todos estos espacios y lo que nos hemos dado cuenta con este gran descubrimiento es que parece que tenemos una gran zona urbana anexa a la necrópolis y que se mete incluso en parte de ese terreno sagrado. El gobierno egipcio, con Zahi Hawass, de sobra por todos conocido, dio la noticia hace un mes con grandes alaracas, habló de esta ciudad dorada, la ciudad perdida, el misterio resuelto, ¿no? Con una gran labor de marketing por parte del gobierno para intentar atraer a los turistas, de una manera muy inteligente por su parte, pero que realmente no atendía a lo que ya sabíamos. Y es que ya habéis visto que en el propio título de la conferencia yo he puesto esos signos de interrogación, ¿no? Una nueva ciudad. ¿Realmente no sabíamos nada? Bueno, realmente lo sabíamos, ¿no? Y lo sabíamos a partir de una serie de intervenciones que se habían realizado desde bien entrado el siglo XX. Hay que decir que esta zona, junto a la zona de Malcata, es una zona de influencia porque se encuentra este nuevo descubrimiento cercano al templo de este personaje que veis aquí, Amenhotep, hijo de Hapu. Este Amenhotep, hijo de Hapu, es uno de los altos oficiales en época de Amenhotep III, es decir, cronológicamente estamos en las mismas fechas, un tipo tan importante que consiguió realizarse un templo funerario junto al de los grandes faraones. De hecho, un templo funerario bastante más grande que algunos de los faraones como Tutmosis II o Tutmosis I, ¿no? Un templo funerario que se realizó en las cercanías del gran templo funerario de su rey, de Amenhotep III, los famosos colosos de Memnón, ¿no? Que se encuentran en las cercanías, y él realizó un gran templo funerario en esta zona. Y es en esta zona, en las cercanías, donde se ha realizado este gran descubrimiento, de manera que cronológicamente estamos moviéndonos en las mismas fechas. Esta es una reproducción. El templo de Amenhotep, hijo de Hapu, no es este pequeño que veis aquí, este es ni más ni menos que el del rey Tutmosis II. Fijaos el tamaño de este templo, que se lo hizo un alto oficial. Él era jefe de los trabajos de las construcciones en época de Amenhotep III, con un gran lago artificial en el centro, un tipo con mucho poder, y que se lo construye en esta zona de la necrópolis. ¿Qué es lo interesante? Pues que en los años 30 del siglo XX hay una serie de intervenciones por parte de los franceses Robison y Baril, y en esa serie de intervenciones van a realizar unas excavaciones precisamente en el templo de Amenhotep, hijo de Hapu. En ese templo de Amenhotep van a excavar parte de lo que es la propia estructura del templo dentro del témenos principal, el recinto principal del templo, pero van a realizar también una serie de catas, de pequeñas intervenciones arqueológicas en el exterior, que son las que nos interesan, porque esas intervenciones van a dar lugar a una serie de estructuras muy parecidas a las que ha encontrado Hawass. Este tipo de estructuras, veis ya algo muy característico de esto que ha encontrado Hawass, que es un muro perimetral con forma de zigzag, en forma de ondas, y una serie de estructuras en unas capillas, con unas capillas y una serie de edificios realizados todos en adobe. Estos son fotografías de la época de los años 30, en los que podemos ver este tipo de estructuras que encuentran los franceses anexos a este templo de Amenhotep. Es curioso porque ellos en sus notas pasan bastante por encima. Lo que dicen es que tiene un gran estado de conservación y apuntan a que sería interesante continuar con las excavaciones en campañas posteriores porque parece ser una zona urbana hasta ahora no conocida en esta zona de la necrópolis. Sin embargo, no realizaron ninguna intervención más. Estamos hablando entre el año 35 y 36 del siglo XX. Se publicaron estas fotografías, se publicaron los planos y de alguna manera iniciaron la pista de que en toda esta zona de la necrópolis, en este extremo sur, podía haber algún tipo de hallazgo relacionado con entornos urbanos o entornos de viviendas. Estamos hablando precisamente de esta zona. Este es el templo que hemos hablado de Medinet Habu.
Aquí tendremos el final, veis aquí el final de lo que sería el templo mortuorio de Amenhotep III, y el templo de Amenhotep, hijo de Hapu, sería esta zona de aquí. Ellos encontrarían este tipo de estructuras, y tened en cuenta que el descubrimiento ha sido en esta zona de aquí, es decir, que parece bastante cercano. Hay una pista más que nos dan para sospechar que esto no ha sido un hallazgo casual, como nos ha contado el gobierno egipcio, sino que estaba bastante bien buscado y estaba bastante bien pensado, ¿no? Hay que comentar también que el templo de Medinet Habu se convierte en un gran centro administrativo del lado oeste de Tebas, ya en época faraónica. En la dinastía 19 y 20, Habu se va a convertir en el gran centro administrativo de todo este área, ¿no? De manera que tampoco parece sorprendente que hubiera estructuras asociadas a este entorno, porque sería el lugar de trabajo de los altos oficiales administrativos del gobierno egipcio, ¿no? Como os decía, hay otra pista que nos daba que aquí o investigadores que habían apuntado ya la posibilidad de encontrar un asentamiento bastante grande. Estos segundos investigadores van a pertenecer al Oriental Institute de Chicago y van a realizar en el año ni más ni menos que 2017, es decir, hace muy poco, una intervención arqueológica en las cercanías de Medinet Habu, concretamente en toda esta zona de aquí, precisamente en la prospección para encontrar las estructuras de los templos funerarios del faraón Ay y del faraón Horemheb, que cronológicamente son prácticamente inmediatamente posterior al reinado de este Amenhotep III y Amenhotep IV, ¿no? Que es en las cronologías que nos estamos moviendo. En estas prospecciones que ellos realizaron en todo este área, anexa a Habu y anexo al trabajo que habían hecho los franceses, descubrieron una zona muy importante. Veis aquí parte del recinto de Medinet Habu. Esta es la zona en la que ellos intervinieron y encontraron todo un área, que es la que está señalada en amarillo, que les resultó muy interesante. En esta prospección al norte, que hicieron de más de 15 hectáreas, encontraron un área que estaba rellena de manera artificial. Ellos argumentaron que podría deberse a una especie de nivelación artificial que se hizo anterior a la construcción de los templos, de estos templos de aquí, precisamente para regularizar el terreno y poder hacer construcciones sólidas encima. Lo que es interesante es que esta zona estaba cubierta por una capa de grava muy gruesa y de guijarros de caliza. Es decir, se comprobó que al menos esa zona estaba allanada o colapsada de manera artificial para aplanarla, ¿no? Ellos no sospechaban que hubiera una ciudad debajo, aunque sí que lo apuntan en su informe, y es un informe del 2017 que nos cuesta pensar que no encontraran también, que no leyeran también los egipcios antes de realizar su intervención. En esta zona de guijarros y de caliza, los americanos proponen realizar un estudio con georradar ante la posibilidad de que hubiera algún tipo de estructura urbana asociada con lo que habían encontrado los franceses. Ellos citan a los franceses directamente, ¿no? Por lo tanto, debemos pensar que es un área que ya era de sobra conocida y que estaba asociada tanto al centro administrativo de Medinet Habu como a todas las construcciones de la zona de Malkata. La zona de Malkata, como os decía, una serie de palacios. Aquí veis algunos de los planos principales de esta ciudad, con el palacio principal dedicado a Amenhotep III, el Palacio del Norte y una serie de villas, de viviendas anexas a estas zonas palaciales, que en principio parecían estar aisladas del resto, pero que hoy, con este gran descubrimiento, podemos suponer que van a acabar juntando toda un área urbana que conforman la parte sur de la necrópolis. Es decir, que cuando llegan los egipcios en este año 2021 a realizar esta excavación, Hawass lo que nos cuenta es que ellos estaban buscando el templo funerario de Tutankamón, lo cual tiene todo el sentido del mundo también, porque estamos cronológicamente en ese momento, ¿no? Tenemos el de Ay, que es el faraón que le sucede a Tutankamón, tenemos el de Horemheb, que va a ser el que suceda a Ay, y por lo tanto podríamos pensar que el templo de Tutankamón estuviera en toda esta zona de aquí. No sabemos hasta qué punto ellos iban buscando ese templo de Tutankamón o realmente conocían tanto las informaciones americanas como la de los franceses de los años 30 y sabían que en toda esta zona había cierta posibilidad de encontrar un entorno urbano. ¿Veis? Esta es la estructura del templo
de Amenhotep, hijo de Hapu, veis la estructura que encuentran los franceses y veis la zona de excavación que han encontrado los egipcios en estas últimas campañas. Es decir, estamos en un entorno muy cercano unas zonas de otras y que, por lo tanto, podrían tener ese tipo de noticias. El hallazgo, sin embargo, es un hallazgo de primera magnitud porque, aunque hubiéramos pensado o aunque hubieran pensado que había estructuras urbanas en toda esta zona de la necrópolis, nadie pensaba que el estado de conservación fuera tal. Aquí habría que volver a pensar en esto que comentábamos que encuentran los americanos. Es decir, si encontramos un yacimiento que estaba tapado artificialmente, eso permitió un sellado tremendamente eficaz con el paso del tiempo y que permitió una conservación tan extraordinaria como la que hemos conseguido, ¿no? Porque sobre todo, y al contrario de lo que pasa en muchas de las estructuras urbanas que encontramos a lo largo de Egipto, en Amarna, en List, en Abidos, donde encontramos edificios de viviendas cotidianas o talleres, aquí la gran ventaja es el estado de conservación que se ha encontrado. No hemos encontrado en Egipto una ciudad con tal estado de conservación, con un alzado de muros, como veis, en ocasiones de varios metros, y sobre todo con la posibilidad de estudiar una gran superficie urbana. En Amarna, que tenemos y que es cronológicamente un paralelo de todo lo que ocurre aquí, tenemos esa estructura urbana, pero la tenemos prácticamente sobre plano porque no tenemos ningún alzado de muro. Aquí sí, y eso nos va a otorgar una gran información. Esperemos también que nos la cuenten en las próximas publicaciones, ¿no? Como veis, un estado de conservación excepcional, se ha argumentado, se han puesto titulares de la gran Pompeya de Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco tenemos que ir tan... No hace falta ese tipo de titulares. El hallazgo es por sí mismo extraordinario. Veis aquí algunas de las fotos. Ahora iremos comentando detalles de lo que se ha ido descubriendo. Sobre todo, ver que el abandono fue de manera repentina. Por lo que nos han contado nuevamente en notas de prensa y en intervenciones del propio Hawass, han encontrado incluso puertas tapiadas de manera precipitada, es decir, que el sitio se debió abandonar de una manera muy rápida y quedó rápidamente sellado. Se ha argumentado, y esto es de los factores que tenemos que tener en cuenta cuando leamos las publicaciones científicas, que fuera probable que se abandonara en época del faraón Ay, es decir, del sucesor de Tutankamón, lo cual tendría sentido porque es, digamos, el final de lo que sería toda esta dinastía de Amarna, ¿no? Es probable que se terminara este uso de espacio y se utilizara precisamente todo este espacio colmatándolo con estos guijarros y esta grava para construir los templos funerarios encima. Tendría cierto sentido, como digo, necesitamos ver los datos puros científicos, pero lo interesante es que, como veis, el estado de conservación es excepcional. Se han encontrado zonas de hornos, zonas de panaderías, toda un área interesantísima, porque veis que se han encontrado muros de hasta 3 metros de altura. Esto es un descubrimiento de esos que ponen la piel de gallina, ¿no?, a cualquier arqueólogo, porque nos va a dar una información muy detallada de la vida cotidiana en un momento tan preciso como este. Estamos hablando del 1350 a.C., ¿no? Un descubrimiento sin parangón. Lo interesante también es que, por lo que nos han contado, se han descubierto hasta 3 distritos principales en todo este ambiente urbano. Se ha encontrado una zona administrativa, se ha encontrado una zona residencial y se ha encontrado una zona industrial o de talleres. Lo que se ha excavado es precisamente esta última zona, la zona de talleres, pero en los próximos años pues irán excavando el resto de zonas y, por lo que nos ha contado Hawass, se acabará uniendo con Deir el Medina y probablemente con la zona de Malcata. Es decir, que tenemos un asentamiento urbano probablemente para miles de personas en todo este lado sur. Vemos algunos de los detalles, los vamos a ver luego. Sobre todo, quizá uno de los más particulares o de los que más se ha llamado la atención es ese muro perimetral en forma de zigzag. Lo vamos a ver en detalle. Veis aquí una de las recreaciones en 3D realizadas con fotogrametría que se ha realizado el yacimiento. Todo esto se ha excavado en 7 meses. Veis que tenemos vanos de puertas completos en estos alzados de muros, es decir, es un estado de conservación excepcional. Nos van a dar muchas buenas noticias en el futuro. Se han encontrado y se han hecho muchos hallazgos. Vamos a ver algunos de los más importantes. En contextos funerarios vamos a tener enterramientos. Nos han informado, aunque no tenemos imágenes de ello, de una zona de cementerio en la parte norte que parece dar promesas de grandes hallazgos en el futuro. Este
esqueleto que veis aquí es un elemento funerario que se ha encontrado en el interior de la ciudad, justo al lado del muro perimetral. Lo curioso es la posición que tiene, con los brazos alargados, que es poco típica del ambiente funerario egipcio, y una de las cuestiones generales es que, como veis, tiene atadas las rodillas con una cuerda. Tenemos que nuevamente esperar a las interpretaciones científicas, ver la datación por carbono 14, ver quién era este tipo, para poder realizar interpretaciones sobre qué es este tipo de enterramiento, pero es uno de los más importantes que se ha hallado hasta este momento. El siguiente es también un enterramiento bovino, probablemente relacionado con estos sacrificios. Si pensamos que en la ciudad de Malkata se construye, como hemos comentado, para celebrar este festival Jebsed, parece tener sentido que se realizaran este tipo, y sabemos que se realizaban este tipo de rituales en los que se sacrificaban sobre todo animales bovinos, y hemos encontrado uno de estos esqueletos adosado directamente al muro perimetral, probablemente a la manera ritual. Hemos encontrado también, por supuesto, grandes conjuntos de cerámica. Lo interesante de la cerámica que se ha encontrado es la tipología, porque vamos a tener desde tipologías claramente egipcias, vamos a tener tipologías de inspiración cananea, de inspiración mediterránea, lo cual nos habla de los contactos que se estaban estableciendo en este momento y que no resulta raro porque sabemos que en época de Amenhotep III había unos contactos bastante comunes entre el Mediterráneo oriental y la zona de Egipto, ¿no? Aquí veis algunos de los ejemplos, muchas de ellas con inscripciones en hierático. Tenemos que leer estas inscripciones, tenemos que ver qué ponen, pero tenemos de todo. Tenemos vajillas más finas, como estas que veis aquí, perfectamente decoradas. Tenemos vajillas mucho más toscas, de uso cotidiano, lo cual nos da un espectro interesantísimo sobre quiénes vivían aquí y de qué manera vivían. Nuevamente, debemos esperar las interpretaciones que hagan los que han excavado el yacimiento. Tenemos, evidentemente, ajuar, collares y amuletos. Tenemos anillos con diferentes sellos utilizados. Este tipo de ajuar es común en esta época de Egipto. Nuevamente, lo interesante es que se encuentra todo en su contexto y en un contexto, por lo que sabemos, bastante primario. Es decir, por lo que hemos podido leer, el yacimiento estaba muy poco alterado desde el momento en que se sella y, por lo tanto, la mayor parte de los objetos que encontramos en el lugar se encuentran en posición primaria. Eso, desde el punto de vista de la interpretación arqueológica, es tremendamente interesante. Y luego, pues, evidentemente, la gran suerte que tenemos en Egipto, no para trabajar, pero sí para los hallazgos que tenemos, es la poca humedad que hay y la gran temperatura que se mantiene constante y que nos permite realizar hallazgos pues, como restos de cestería o grandes pernos para las puertas, grandes maderos, zonas, objetos de cuerda, es decir, elementos naturales, orgánicos, que en cualquier otro contexto no se mantienen y que en Egipto los podemos encontrar y que nos dan una información muy útil sobre la vida cotidiana en toda esta zona, ¿no? Hemos encontrado zonas de talleres, veis aquí una zona con un molino en posición primaria, con diferentes recipientes cerámicos también en posición primaria. Como digo, desde el punto de vista interpretativo, la ciudad es interesantísima. Por el hecho de que se abandone rápido, por el hecho de que se selle muy rápido y por el hecho de que no haya ningún tipo de alteración. Veis incluso el gran estado de conservación del propio adobe. El adobe es un material de los que resiste muy fuertemente, pero aquí está especialmente bien conservado y con esos grandes alzados. Tenemos también, por supuesto, elementos de tipo ritual. Se han encontrado diferentes mesas de ofrendas porque hay una actividad continua en la ciudad. Aunque es una zona de talleres, debemos pensar que había pequeñas capillas. Tenemos que ver las planimetrías que nos publiquen sobre las diferentes utilidades de los edificios, porque, como digo, estamos yendo un pelín a ciegas, ¿no? Basándonos solo en las fotografías que tenemos. Se han encontrado, por supuesto, sellos que han ayudado a datar el lugar en época de Amenhotep III, como es este que veis aquí, con el cartucho del faraón. Sabemos que la ciudad se llamaba el Ascenso de Atón, y esto tiene sentido también con lo que está ocurriendo en Malkata. En Malkata, el palacio principal se llama el Palacio del Deslumbramiento de Atón. Y esto entra en toda una corriente de ese cambio religioso que se está produciendo entre la transición del reinado de Amenhotep III y la llegada de Akenatón, ¿no? En esa idea de que está llegando
ese supuesto monoteísmo y esa prevalencia del dios del disco solar, pues lo empezamos a ver ya y tenemos, digamos, una evidencia muy fuerte en los propios nombres que se les dan a los palacios o las ciudades. Por lo tanto, parece estar todo relacionado entre sí y eso nos lleva a pensar también, o al menos a mí me lleva, a que acabemos conectando toda esta zona urbana con la zona de Malcata, ¿no? La propia topografía del terreno ayuda a ello. Uno de los grandes hallazgos que se ha hecho es el de este pez. Es una especie denominada tilapia. La tilapia es una especie de dorada del río Nilo, utilizado de manera ritual y también como comida de manera habitual en el antiguo Egipto. Lo interesante es el gran estado de conservación. Como veis, está perfectamente secada y se ha encontrado prácticamente intacta, ¿no? Un pez de un tamaño bastante grande, como veis aquí mientras lo llevaban de un sitio a otro. Que podría estar relacionado también con toda esta serie de rituales de comida y de sacrificios de animales relacionados con este festival Jefsed en honor al rey Amenhotep III. Lo más interesante, o lo que en principio nos ha llamado más la atención, es este muro perimetral en forma de zigzag, que si bien es poco frecuente en la arquitectura egipcia, vamos a ver que tenemos algunos paralelos y que podemos explicarlo. Sin duda, este es el mejor ejemplo que tenemos de este tipo de muros. Un muro en forma de zigzag del que tenemos un gran alzado y que empezamos a poder interpretar algunas cosas. Hay, digamos, dos vías de interpretación principales para entender el significado de este muro, porque una de las preguntas que nos vienen a todos a la cabeza es ¿por qué lo hacen así y no hacen un muro recto, ¿no? Hay una explicación funcional, racional y otra explicación ritual. La funcional es que, por lo que nos dicen los arquitectos y los ingenieros, este tipo de construcciones en adobe con forma de zigzag soportan mejor las cargas de la acumulación de arena. Hay que pensar que estamos en medio del desierto. Si construimos un muro totalmente plano, la acumulación de arena acabará provocando una carga excesiva en el muro y probablemente su demolición. El hecho de realizar este tipo de muros con esta forma tan particular ayudaría a que la arena se vaya acumulando en los huecos, pero no soporte una gran carga estructural en el edificio. Hay que decir que este tipo de estructuras rodea la mayor parte del complejo que se han encontrado, en el que hay solo una entrada de acceso, es decir, una entrada y una salida por el mismo lugar. Esto tiene sentido y lo hemos visto ya, por ejemplo, en el poblado de Deir el Medina, que está en las cercanías y que también tiene un muro perimetral, en este caso no en zigzag, pero igualmente con una entrada y una salida. Tiene sentido porque si esto es una zona de talleres, en las zonas de talleres había un control muy estricto de las materias primas que entraban y de las materias primas que salían. Había un control estatal estricto, sobre todo si se manejaban materiales preciosos o semipreciosos. Y en ese sentido, pues la interpretación de que el muro, de alguna manera, tanto protegía las estructuras de dentro como permitía un control administrativo de lo que entraba y salía, parece tener sentido, ¿no? En cuanto a la propia forma, como os decía, tiene esa forma funcional que apuntan los arquitectos y luego una función ritual porque en muchos de los paralelos que tenemos están asociados a recintos mortuorios. Vemos aquí todo el recinto perimetral con una sola entrada, la veis aquí, y algunos de los paralelos que hemos encontrado apuntarían a ese simbolismo, de alguna manera, relacionado también probablemente con la idea del duat, ¿no? De ese inframundo al que acudían los muertos, que tenía esa especie de forma de laberinto, que lo vemos reflejado también en las representaciones del Amduat, y que podrían tener un significado simbólico. Tenemos evidencias muy antiguas. De hecho, esto que veis aquí es un plano de la mastaba de Semnefer. Está en Dashur, en la zona norte de Egipto, y está datado en una cronología de la dinastía 5 o dinastía 6. Es decir, estamos hablando de prácticamente 1000 años de diferencia entre esta estructura y nuestra ciudad, ¿no? Pero ya vemos parte de este muro asociado a un recinto funerario como es una de estas mastabas, ¿no? Es decir, tenemos un origen ya en época muy antigua, aunque es curioso que la mayor parte de paralelos que tenemos de este tipo de muros están asociados a la zona del Alto Egipto, es decir, a la zona del sur. Parece ser algo característico de ese tipo de arquitectura. Vamos a tener, por supuesto,
paralelos en el complejo piramidal de Sesostris I. Veis aquí en esta zona exterior al recinto principal de la pirámide, donde encontramos también zonas donde se realizan estos muros. Vemos que en realidad estos muros no cuadran con la estructura original y muchos de los arqueólogos que han excavado en estos lugares apuntan a la interpretación de que fueran muros provisionales. Es decir, que fueran una especie de muros de obras para delimitar las zonas de trabajo, proteger probablemente zonas de herramientas o materiales importantes y que posteriormente fueran demolidos cuando se terminara el complejo total. El caso es que algunos quedaron en pie y vemos que en realidad no conectan nada con nada. Parece que podría tener sentido esa idea de que fuera un muro provisional y que acabará siendo derribado, ¿no? Otro de los paralelos que tenemos es en Ábidos, en el complejo de Sesostris III. Estamos en el Reino Medio, aproximadamente en 1800 a.C., es decir, aproximadamente 500 años antes de nuestra ciudad, ¿no? Y vemos igualmente en ese complejo funerario, donde está su tumba excavada también en la roca, toda una serie de muros que delimitan tanto las mastabas, damis, como la entrada al recinto principal del enterramiento. Igualmente, si nos ponemos a pensarlo, en realidad tienen muy poca utilidad este tipo de muros aquí y sí que podría tener sentido nuevamente la hipótesis de que fueran muros de tipo provisional. Lo que parece y lo que se ha argumentado es que inicialmente fueran muros utilizados en arquitecturas y edificios monumentales a la manera provisional y que con el paso de los siglos fueran adaptándose y utilizados ya de una manera más funcional alrededor de edificios funcionales, ¿no? Hay que recordar lo que habían encontrado los franceses muy en las cercanías de de la ciudad nueva, ¿no? Que es nuevamente este muro en las cercanías y que probablemente si acaban excavando toda esta zona acaben conectando un muro con otro. Tenemos, por supuesto, paralelos en Amarna, es decir, inmediatamente posterior a esta ciudad, donde tenemos también ejemplos de estos muros en zigzag rodeando villas y edificios de viviendas. Aquí vemos ya una funcionalidad más clara, es decir, no lo tenemos asociado a elementos funerarios, sino que lo tenemos a edificios totalmente funcionales. Es interesante el descubrimiento que ha producido Hawass en esta nueva ciudad, porque lo que nos confirmaría es que este muro se va adaptando a lo largo de los años y que esta arquitectura acaba siendo utilizada de manera cotidiana en edificios de tipo funcional. Tenemos, por supuesto, también paralelos encontrados en las representaciones, en relieves, en pinturas de diferentes tumbas, y vemos cómo igualmente se acaban representando. El problema que teníamos nosotros es que lo que teníamos era muy poco. Veis que en realidad había muy poco alzado, o en estas tipos de representaciones en 2D, pues tampoco nos daba mucha información, y claro, cuando uno encuentra una ciudad de estas dimensiones, pues evidentemente puede interpretar mucho más. De hecho, pues fijaos, vemos cómo incluso se aprovechan los huecos para realizar algún tipo de estructuras adosadas aprovechando la propia forma del muro. Es decir, que a partir de este descubrimiento vamos a poder interpretar tanto este tipo de estructura como lo que sucede en el interior. Como os digo, un hallazgo, un gran descubrimiento del que esperamos muchas más noticias. Esto que os cuento yo hoy aquí es una primera aproximación a este descubrimiento y sobre todo ponerlo en contexto. Como hemos visto, ni era tan nuevo ni tan desconocido como nos han contado y evidentemente tiene todo un argumento detrás y tiene un sentido encontrar aquí una zona urbana, asociada principalmente a toda esa zona de Malcata y también a lo que está sucediendo en esta zona de la necrópolis, ¿no? Debemos pensar, por tanto, que las próximas excavaciones, durante las próximas campañas, acaben conectando lo que es este recinto urbano de Malcata con toda esta zona y probablemente tengamos estructuras urbanas en toda esta zona de aquí y, por lo que nos ha contado Hawass, incluso que acaben conectando con el poblado de los artesanos, es decir, el Medina. Si esto acaba siendo así, lo que tendríamos aquí es prácticamente una segunda ciudad de Tebas, localizada en el extremo sur, y lo cual daría mucha más, o sería mucho más interesante en cuanto a la funcionalidad de Habu, porque el problema que teníamos con Habu es que sabíamos que era un sitio administrativo de primer orden, era el centro administrativo principal. Por cierto, y a nota de curiosidad y cómo al final acaba siendo lo de siempre, ¿no?
En las cercanías, en estas estructuras que están aquí, que os señalo con el puntero, está la conocida como Taftis, que es la zona de oficinas del Servicio de Antigüedades en la zona oeste de Luxor. Es decir, que en apenas 5.000 años nos hemos movido muy poco de sitio los edificios administrativos, ¿no? Estamos prácticamente en el mismo lugar, ¿no? Os comentaba que es interesante lo de Habu porque en las interpretaciones que hacíamos inicialmente lo dábamos como un lugar bastante aislado del resto y que tenía sentido, si bien se realizaba toda una labor administrativa de lo que sucedía en el lado oeste, pero que no lo entendíamos en su contexto. Ahora, si resulta que tenemos una ciudad que le está rodeando, parece tener mucho más sentido que el gran centro estuviera precisamente en el epicentro de esa ciudad, ¿no? Antes de terminar, dejadme que os cuente un par de cosas, y es que esta conferencia es solo la antesala de una nueva conferencia que tenemos el miércoles que viene, que es igualmente de libre acceso, os podéis apuntar igual que os habéis apuntado en esta, y que además vamos a seguir hablando de ciudades. Este descubrimiento nos ha motivado para hablar de ciudades en Egipto, para hablar de la vida cotidiana, de maneras de vivir, que es de lo que va a tratar esta próxima conferencia el miércoles, y también en un curso más largo que haremos de 5 sesiones, donde veremos las principales ciudades del antiguo Egipto, veremos su desarrollo histórico, los principales edificios, y nos acercaremos a un aspecto quizá no tan conocido. Todos conocemos las grandes tumbas y los grandes elementos funerarios y religiosos, los grandes templos y las grandes valles de momias, pero realmente conocemos mucho menos los ambientes urbanos, cómo era la vida en el día a día en el antiguo Egipto, y en este curso pues, nos vamos a aproximar a ello, ¿no? Este descubrimiento de Hawass y del Servicio de Antigüedades egipcio nos ha puesto tras la pista, y si me acompañáis, pues haremos un viaje de norte a sur, recorriendo todas estas grandes ciudades y aprendiendo un poco más de cómo era la vida en el antiguo Egipto. Muchas gracias y abrimos también el turno de preguntas ahora por el chat. Gracias, Antonio. Estoy leyendo aquí las preguntas y la primera que me encuentro es ¿por qué no se considera que es una ciudad de artesanos? Es raro que haya una verdadera ciudad en la orilla occidental. Lo pregunta Maribel. Aunque esto has comentado algo. Sí, efectivamente era raro pensarlo, sabiendo ya además que teníamos la zona de Dir el Medina, que digamos quedaba bastante acotada como zona de artesanos. Lo bueno de lo que se ha encontrado aquí es que, como comentábamos, han encontrado 3 distritos principales. Es decir, la zona que se ha excavado es la zona de talleres, pero tenemos una zona administrativa y tenemos una zona de viviendas que se excavarán, imagino, en las próximas campañas. Por lo tanto, tenemos todos los elementos de una ciudad completa que, como hemos visto, en realidad es un elemento poco común y que habrá que interpretar por qué se construye esta ciudad. Lo que os he comentado del motivo de salud pública y de una peste, nos cuentan las crónicas de peste cananea en la ciudad de Tebas, que podría ser uno de los motivos de abandono de Tebas para irse a Marna, pues la construcción de una ciudad precisamente alejada del núcleo principal podría tener que ver con todo esto, ¿no? Pero lo veremos también en los próximos años y con las siguientes noticias que nos den. Bueno, Joan María preguntaba algo que has contestado. Existen otros ejemplos de muros ondulados, por lo tanto esto ya está contestado, pero también agrega, ¿cuál es la superficie aproximada de lo excavado hasta ahora? Pues creo que no tengo el dato exacto, creo que tienen como algo más de 10 hectáreas prospectadas, y han debido excavar pues como un 10%, una cosa así. En realidad tampoco es mucho espacio. Claro, hay que pensar que con una potencia arqueológica así, los trabajos van muy lentos, porque exigen un trabajo de excavación muy minucioso, y aquí tenemos excavación para décadas, probablemente. Agrega, me es muy difícil imaginar qué razones llevaron al sellado artificial de la ciudad que ha permitido su excepcional conservación, completamente distinto del sellado natural de Paestum, Pompeya y Herculano. Mercedes dice, pueden realizar los entrantes y salientes recordando las aguas primordiales. Exacto, es una de las interpretaciones simbólicas que se le pueden dar también. Pedro dice, me sugiere de alguna manera una aproximación a la fachada de palacio incluso. Podría ser, digamos, una fachada de palacio en 3D,
Si tenemos en cuenta que esa fachada típica de palacio es como una especie de nicho y si transformamos eso en 3D, podría tener algún sentido. Es difícil la interpretación y muchas veces os diré que los arqueólogos nos comemos mucho la cabeza con las interpretaciones simbólicas porque cuando no sabemos qué significa algo, rápidamente le damos un valor simbólico. Y muchas veces es más fácil darle una funcionalidad totalmente racional y pensar que lo hacen así porque aguantan más el muro. Inmaculada dice, ¿se le puede llamar ciudad? Realmente los templos de millones de años también eran espacios administrativos, ¿no? El Ramesseum tiene talleres, almacenes y estancias para sacerdocios. ¿No puede ser el espacio administrativo de Amenhotep III? Podría serlo perfectamente. El problema es que aquí tenemos edificios de todo tipo como para llamarlo ciudad. Es decir, en un templo funerario tenemos esa especie de talleres, tenemos incluso panaderías dentro de los talleres, tenemos zonas de almacenaje. El tema es que aquí tenemos vivienda presumiblemente no para sacerdotes, sino para el común de la sociedad. Tenemos villas, tenemos palacios, es decir, tenemos viviendas para todas las clases sociales, tenemos zonas de talleres, es decir, que parece que es mucho más complejo y por eso le hemos dado el nombre de ciudad. Tenemos que ver hasta qué punto se le puede dar ese nombre, sobre todo porque se encuentra ya dentro de otra ciudad, realmente. Podríamos hablar del ala oeste de la ciudad de Tebas. Mónica dice que se dejara, parece que repentinamente la ciudad puede tener que ver con la propia herejía de lo que simboliza esta ciudad. También, evidentemente. El problema es que todavía no sabemos exactamente en qué punto se abandona, pero podría estar relacionado precisamente con ese abandono de todo lo que tuviera que ver con el periodo de Amarna, si es que se abandona durante el reinado de Ay, y un intento de olvidar todo lo que allí había sucedido. Aquí hay dos cuestiones. Si la ciudad se construye relacionada con el festival Hefset, podría tener sentido esta interpretación. Y también tendría sentido esta interpretación si la ciudad se construye por esas cuestiones de sanidad que hemos comentado. Es decir, la ciudad ya no tendría una funcionalidad clara porque la peste ya habría acabado y todo el mundo volvería a su residencia habitual, por así decirlo. Tenemos que concretar en qué cronología se abandona y a partir de ahí empezaremos a hacer interpretación. Ana B. pregunta, ¿cómo se explica que quedase cubierta? Bueno, pues por lo menos lo que parece indicar, sobre todo por los trabajos que hacen los americanos, es que fue cubierta prácticamente en parte artificialmente y en parte de manera natural, pero en cualquier caso de una manera muy rápida. Y el hecho de que sea de una manera muy rápida nos lleva a pensar que fuera de alguna manera enfocada artificialmente. Es decir, si lo que encuentran los americanos, que no está excavado, por cierto, y que en algún momento se tendrá que excavar en esa zona de ahí, y eso saben que es un echado totalmente artificial de grava, pues podemos pensar que lo que se tapó es toda esta extensión precisamente para poder construir los templos encima y de alguna manera nivelar esta topografía. Bueno, muchos te dicen que muchas gracias, muy interesante. Inmaculada dice, ¿existe alguna bibliografía básica sobre la parte más cotidiana de los templos funerarios? Bueno, tienes, si buscas los trabajos, pues en Medinet Habu, todo lo que han hecho, por ejemplo, el Oriental Institute, verás partes de las excavaciones que han realizado y ahí tienes, de alguna manera, las interpretaciones que se dan de todos esos espacios cotidianos. Vamos, no, básica, tampoco. Bueno, Lidia, fantástico descubrimiento y muy bien explicado. Enhorabuena, muchas gracias. Y de momento no hay más preguntas, Antonio. Pues nada. O sea que nada más que nos queda agradecer mucho a todos los asistentes y con algunos de vosotros nos volveremos a ver justo dentro de una semana. Espera que aquí Cristian dice algo. Si fue descubierta cerca de los años 30, ¿por qué no se siguió trabajando en ella? Bueno, había otros sitios de interés. En ese momento, en los años 30, se iba buscando otras cosas más potentes, sobre todo tumbas, elementos más visuales que una ciudad. Una ciudad interesaba poco desde el punto de vista arqueológico en los años 30 y se fueron a otro lugar y no se volvió a excavar. Producto de la época. También yo he oído sobre eso del permiso, es que parece ser que la excavación tenía solamente autorización para el templo de Amenhotep hijo de Apu y no se podían salir del No podían recinto. salir. Eso se lleva... ¿Qué representa la imagen con que das las gracias? Es una imagen hatórica, es la diosa Hathor.
representada en esa cerámica. Yolanda, este descubrimiento puede darnos más conocimiento de la vida cotidiana de los egipcios, más allá de la interpretación de los monumentos funerarios. Por supuesto, claro. O sea, un descubrimiento de este tipo, sobre todo, nos acerca a la cotidianidad. Muchas veces nos falta este registro, entre otras cosas, porque muchas de las ciudades antiguas en Egipto están debajo de las ciudades modernas actuales. Y eso dificulta enormemente los trabajos de excavación y, en cualquier caso, si se produjeran esos trabajos, veríamos contextos arqueológicos muy alterados. Descubrir una ciudad en este estado de conservación es verdaderamente un tesoro y nos va a dar muchísima información. Como os decía, es una cápsula del tiempo. O sea, vamos a poder ver cómo se vivía en Egipto en el 1350. Bueno, no hay más preguntas. Muchos agradecimientos. A mucha gente le ha parecido interesante. Por lo tanto, desde el Centro Elba, espérate que aquí hay más. Madre mía. A ver, Inmaculada, que está inspirada. Creo que Howard Carter documenta algún otro muro en zigzag en las cercanías de Hatshepsut en Kerma. ¿Crees que estaría relacionado con lo mismo? Me interesa sobremanera. Soy arqueóloga y trabajo en Egipto. Sí, claro, está relacionado y, de hecho, en las cercanías del templo también de Mentuhotep II, en la propia Deir el-Bahari, se encontraron restos también de este tipo de muros. No lo he puesto por no poner todos los paralelos, pero en la misma Tebas se han encontrado en diferentes puntos este tipo de estructuras y podrían corresponder a lo mismo. El tipo de interpretación, ya veis, que va cambiando y seguramente es lo que hablábamos. Pasan de una funcionalidad, digamos, asociada a recintos funerarios y probablemente con estructuras previas a la estructura principal, y acaban utilizándose de manera cotidiana alrededor de estructuras de viviendas o de talleres. El esqueleto encontrado estaba dentro del recinto. Es inusual, dice María Pilar. Es muy inusual, tanto la localización como la tipología de enterramiento. Es decir, veremos a ver quién era, cómo murió y de dónde venía también, porque no es un enterramiento a la egipcia. Mariluz, es increíble lo bien que se han conservado los dibujos de las cerámicas. Bien, sí, es cierto, se han conservado muy bien. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Otra vez, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y con muchos de vosotros que sé que os habéis inscrito, nos vemos en el curso. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego.